Dios bendiga a toda la amada audiencia que está en sintonía de su programa como voz de trompeta. Qué bendición que en esta hermosa oportunidad usted puede estar nuevamente en nuestra sintonía. Les invito para que se mantengan con mi persona en esta bendición, ya que en esta ocasión vamos a continuar con el tema que hemos comenzado a trabajar desde la semana pasada. Pero antes de entrar en ese hermoso tema poderoso, muy importante diría yo, para este tiempo que estamos viviendo, saludamos con mucho cariño a todos los pastores, evangelistas, siervos y siervas del Señor, apóstoles, profetas, maestros del Señor que están en nuestra sintonía. Les saludamos a todos cariñosamente en el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Saludamos con mucho cariño, como siempre, a mi amada esposa, la doctora Isri Martínez, mi amada hija Basti, mi amada madre Magdalena, allá en la ciudad de Arecibo, Puerto Rico, mi hermana Elizabeth Santiago junto a su esposo Jorge, mis dos sobrinitas Angelis y Janice Beth. Así que estamos contentos y gozosos, amados, de poder estar una vez más ante todos ustedes en esta tremenda bendición. También con mucho cariño saludamos a toda la audiencia de Radio y TV Cristo Sana y Restaura. Y nuestro querido hermano y amigo, el señor director, el reverendo Carlos Reyes y Cecilia Reyes. Adoramos al Señor porque nos está permitiendo, ¿verdad?, poder retransmitir nuestros programas ya para espacio de 4 meses en esta poderosa emisora. Y quiero compartir con ustedes aquí en el programa un informe que le ofrecí la semana pasada. La semana pasada en la retransmisión de nuestro programa hubo una audiencia de 147,298 personas viéndonos en una hora. Y hubo una reconciliación de 48,902 almas para Cristo. 14,018 almas aceptaron a Cristo para un total de reconciliados y vidas que aceptaron a Cristo como su Señor y su Salvador de 62,920 almas para la gloria y la honra del Señor, que ganamos, ¿verdad?, para la gloria de Cristo con nuestro programa en la retransmisión la semana pasada, el 20 de noviembre. Hermanos queridos, estamos teniendo un avivamiento poderoso, un avivamiento maravilloso de salvación, de reconciliación de almas. 62,920 almas entre reconciliados y convertidos a través de la retransmisión de su programa como voz de trompeta, a través de Radio y TV Cristo Sana y Restaura. Esto ha sido producto de la oración en lenguas, la oración en el Espíritu, horas y horas de intercesión en lenguas, de clamor con el entendimiento también, para que el Señor salve las almas. Porque si algo es importante para mi persona y para nuestro ministerio evangelístico final como voz de trompeta, es ganar almas. Amén, gloria a Dios, que casi 150,000 personas nos están viendo en un espacio de 1 hora, pero lo más importante es que 62,920 almas vinieron a los pies de Cristo. Recuerden, estos números, hermanos, son unos números sustanciales, dado a que Radio y TV Cristo Sana y Restaura tiene 20 plataformas cibernéticas ministeriales en las cuales retransmite y transmite, ¿verdad?, toda su programación. También estamos saliendo en televisión digital a través de DirecTV en toda el área oeste, también en Argentina y Panamá a través de televisión digital, y en toda la nación americana a través de televisión lineal. La televisión lineal son las cajas convertidoras en televisión ¿verdad?, normal, no cibernética, sino televisión normal. Así que por eso es que usted ve estos números sustanciales, y en adición a ello es producto de orar en el Espíritu para que Dios salve las almas. Damos gloria y honra al Señor, porque el que lo hace todo a través de nosotros es el Señor. Así que en esta tremenda bendición vamos a continuar trabajando el tema que hemos titulado la desintoxicación
religiosa, segunda parte, ahí usted lo está viendo en el cintillo, en la pantalla de su televisor o de su celular o dispositivo. La desintoxicación religiosa. Mire, y creo que esto es un tema precioso, un tema importante, un tema muy relevante para este tiempo que estamos viviendo. Porque cuando la iglesia de Jesucristo comienza a entender, comienza a comprender y comienza a caminar en el evangelio y no en la religiosidad, va a ser desintoxicada de este mal, hermano, que afecta a un sector grande de la iglesia de Jesucristo. Y la semana pasada estuvimos hablándoles, ¿verdad?, acerca de lo que era la religiosidad. Tengo que tocar algo breve para entrar en sustancia en la continuación del programa. Y estuvimos hablando del rompimiento de la estructura religiosa, fariseísta, legalista y seduceísta. Entonces es bien importante que usted comprenda lo que le dije la semana pasada. El primero que tuvo oposición de parte de los religiosos fue Cristo Jesús. En su ministerio terrenal, Cristo tuvo una grande batalla y una grande lucha, hermanos queridos, con los religiosos. Pues los religiosos de aquel tiempo, los legalistas, los fariseos, los seduceístas, todos los que de alguna manera buscaban cumplir con los 613 mandamientos. Oiga, Dios le dio 10 mandamientos al pueblo de Israel a través de Moisés, su siervo. Pero los judíos siguieron implementando, siguieron añadiendo mandamientos humanos. Y ahora cuando llegamos al Nuevo Testamento, los judíos tenían 613 mandamientos. 613 mandamientos, hermanos queridos, que ellos guardaban religiosamente. Pero había un problema. El grande problema que había es que el evangelio no consta de religión. El evangelio no consta de mandamientos humanos, de dogmas que son opiniones humanas. Esa es la gran problemática que tiene un sector grande en la iglesia de Jesucristo, que al imponer la religiosidad imponen un dogma que es una opinión humana, el cual lo hacen una doctrina, entre comillas, una enseñanza que usted no puede violentar, porque si usted violenta lo que el religioso le está imponiendo para manipular, porque recuerde que el sistema religioso es un sistema impositivo, o sea, te impone lo que tú tienes que hacer. Y a mí me llama la atención cómo el Señor trabajó en su ministerio terrenal, porque mire, la Biblia dice que los grandes religiosos de aquel tiempo, los grandes religiosos de aquella era, encontraron a una dama en el pleno acto de adulterio. Eso dice la palabra. Y dice que la trajeron a Jesús para tentarle, para probarle, para observar qué Jesús decía conforme a los mandamientos, a la ley de Moisés. Y le dijeron, la ley dice que esta mujer, que no fue que vino alguien bochinchando de ella, que no fue que vino alguien murmurando de ella, que no fue que vino alguien a decir, no, yo la vi, no, si fue que nosotros la encontramos en el pleno acto de adulterio. La ley dice que una sola cosa hay que hacer con ella. Hay que apedrearla. Pero déjeme decirle una cosa. Nosotros decimos, un decir muy pueblerino, muy popular, que uno no puede tirar piedra cuando el techo de uno es de cristal. Lo que vemos aquí, hermanos queridos, es
que uno como creyente no puede juzgar, no puede señalar, porque cuando usted como religioso señala mi vida o la vida de otro y usted está señalando con el dedo índice y con el pulgar, mire, hay tres, el del medio, el anular, que es el del corazón, y el meñique, que lo están señalando a usted. Por eso Cristo, aleluya, dijo en su palabra, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma vara que tú mides, te van a medir. Y allí estaban los grandes líderes religiosos, porque una de las cosas, escúcheme bien, una de las cosas que hace el sistema religioso es que juzga, es que impone. Es que si usted no lo hace, vuelvo y lo repito, como el sistema religioso y como ese religioso que está siendo operado y manipulado por un espíritu de las tinieblas, indica, pues usted está mal, usted va para el infierno, usted se perdió. Y miren, aquellos grandes líderes religiosos, eso es según los sanreligiosos, pero aquellos líderes religiosos tuvieron que observar que Jesús se inclinara en tierra y comenzara a escribir en la tierra, se pusiese sobre sus pies, y ya cuando ellos pensaban que Jesucristo, porque ellos estaban listos con las piedras para entrarle a pedrar a aquella mujer y acabar con ella, porque ellos eran muy santurrones. Ese es otro problema de la religiosidad, que se les olvida a los que están ahora en el evangelio, los bandidos y sinvergüenzas que eran cuando no tenían a Cristo, y Cristo los rescató y Cristo los salvó, agarró sus pecados, los echó a lo profundo de la mar, le dio una nueva vida, le dio el privilegio inmerecido, porque la gracia es un favor inmerecido, de levantarlo. Pero entonces ahora a estos religiosos empedernidos se le hace fácil juzgar, señalar, criticar, condenar, que si tú no haces esto como yo lo digo, como yo lo impongo, porque cogen un texto de las Sagradas Escrituras, forman un pretexto sacado de contexto para, hermanos queridos, imponerle a la gente dogmas humanos que no están avalados por la palabra del Señor. Y cuando usted escucha un error garrafal como una imposición humana que no tiene ninguna avalación por la palabra, usted va a comprender. Por eso estamos trayéndole en este programa, hermano, el tema, la desintoxicación religiosa, porque usted tiene que comprender, la iglesia tiene que comprender que el evangelio no funciona, no camina, no se mueve bajo religiosidad, ni bajo imposición, ni bajo un pensamiento humano, ni religioso, porque esa religiosidad es la que tiene a mucha gente hoy herida, lastimada, destruida. Los tiene que mucha gente no quiere saber del evangelio. ¿Usted sabe por qué no quiere saber del evangelio? Porque los religiosos que han estado dentro del evangelio han herido de muerte a mucha gente. Y ellos le van a dar cuenta a Dios. Porque la Biblia dice que de toda palabra que nosotros hablemos vamos a dar cuenta. No, el que se va no hace falta, dicen algunos ignorantes. El que se va es porque Dios lo está sacando. Pero yo les enseñé a ustedes por la palabra que en la iglesia primitiva el Espíritu Santo añadía a la iglesia los que iban de ser salvos, los que tenían que ser salvos. Entonces no me venga a mí con el disparate humano y religioso de que Dios está sacando y botando gente de la gente, porque el único que resta, divide, fragmenta, hiere, aplasta, se llama Satanás, y lo hace a través del espíritu religioso. Por eso,
Cuando Cristo se puso en pie, aquellos líderes religiosos estaban esperando que Jesús le dijeran, éntrenle a pedrar porque está bien, la ley lo dice y no podemos violentar la ley. Ellos no se esperaban que Jesús le hiciese la pregunta que le hizo. Y la pregunta que Jesús le hizo fue, el que esté libre de vosotros, óigame, esto fue una anunciación, pero fue una pregunta también. El que esté libre de vosotros, tírele la primera piedra, zúmbele la primera piedra, vamos. Y volvió y se inclinó y siguió escribiendo. Algunos comentaristas bíblicos, aunque la Biblia no lo dice, pero algunos comentaristas bíblicos dicen que Jesús se inclinó para comenzar a escribir los pecados de cada uno de ellos. Probablemente algunos comentaristas bíblicos dicen se inclinó para escribir cuántos de ellos habían estado con ella. Y dice la palabra, no estoy diciéndole que eso es un comentario de los exégetas de la palabra. Eso no es lo que la Biblia dice. Pero ahora esto sí lo dice la Biblia. Dice la palabra que acusados por su conciencia, soltaron las piedras y se fueron de la escena. Y oiga lo que Cristo le dijo a la mujer, porque yo quiero decirle a los religiosos, aprendan de Jesús. Jesús pudo haber destruido a aquella mujer. Le pudo haber dicho hija del diablo. Le pudo haber dicho sinagoga de Satanás. Pero déjeme decirle algo. A los únicos que Jesús le dijo, ustedes son sinagogas de Satanás, fue a los religiosos. Que ponían cargas sobre el pueblo que ellos mismos no podían cargar. Y mire esto qué interesante. Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y ella le dijo, Señor, miró a la derecha, miró a la izquierda, aquí todo el mundo rompió grupo, aquí la gente se desapareció, no veo a nadie, ninguno te acusa, ¿verdad? No, todos se han ido, ninguno se quedó para acusarme. Jesús no le dijo, pues tú eres una hija del mismo infierno. Jesús le dijo, yo tampoco te acuso. Te libero para que te vayas y no peques más. Ve, hermanos queridos, que no es lo que usted dice, sino como usted lo dice. Yo siempre digo que el religioso no tiene tacto para hablar. Tiene tacto para demonizar, tiene tacto para destruir, tiene tacto para hacerle la vida de cuadritos al otro, pensando que de esta manera, de esta forma, va a la brava a llevar a la persona a una forma de pensar religiosa que piensa que tiene fundamento bíblico, pero no está avalada por la palabra de Dios. Déjeme decirle lo que dije la semana pasada. No es que yo, como evangelista, esté enajenado de que hay que guardarse para Dios, de que hay que vivir para Dios, de que hay que tener una vida consagrada a Dios. Yo no estoy enajenado de eso, ni estoy hablando aquí de que los creyentes pueden vivir en libertinaje, haciendo lo que le da y le viene en gana. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy aquí hablando que la religiosidad es un peligro tóxico para los creyentes y tiene que ser removida de la vida del creyente para que el creyente pueda crecer. La religiosidad no deja ver al religioso más allá de sus narices, más allá de lo que tiene al frente de él. Por eso dijimos la semana pasada y seguimos continuando en este programa que la religiosidad lleva una agenda programada. Porque el que es religioso no permite que el Espíritu de Dios se mueva. No permite que el Espíritu de Dios fluya, pero ¿cómo lo va a permitir si está hueco, seco, esquelético y vacío? Entonces anda restringiendo, anda cohibiendo al pueblo. No adores mucho, no hables lengua. Eso es otra malicia del diablo. Satanás no quiere que la iglesia hable en lengua, porque las lenguas son el idioma del cielo, es el lenguaje del cielo. Te vuelve y te hace uno con el cielo. Y claro, el diablo quiere que tú te tragues las lenguas, que las hable para adentro, bajita.
Pues si estás adorando, si estás ministrando y vas a hablar en lengua, te quites el micrófono y hable las lenguas para ti, porque si no hay quien interprete, no puedes hablar lengua. Yo le digo a usted una cosa, hermano. La Biblia dice que el pueblo perece porque le falta conocimiento. Y es tanta la estupidez espiritual que hay en muchos religiosos que no comprenden que no solamente hay lenguas para interpretar, hay lenguas angelicales y hay lenguas que son misterios. Cuando usted habla en lengua, puede hablarle a los hombres, puede ministrar lenguas angelicales para que el ministerio angelical trabaje a favor suyo como iglesia, porque es el Espíritu Santo en usted. El Espíritu Santo de Dios en usted activa el ministerio angelical cuando se habla en lengua. Y el ministerio de la intercesión en lenguas que son desconocidas para los hombres, esas son directamente entre Dios el Padre y el Espíritu Santo que ha puesto en ti para darte estrategias y para profetizar lo que es el libro de tu vida, lo que está escrito en el libro de tu vida, para que se cumpla el propósito de Dios en Cristo Jesús con tu vida aquí en la tierra. Entonces, por eso el enemigo, el diablo usa a los religiosos para mantener al pueblo en una tontera, ahí en el limbo. No puedo hablar en lengua, no puedo orar, no puedo ministrar, tengo que hacer las cosas como la religión me lo está diciendo. Y ahí es donde la iglesia, un sector, está atrasada, está estancada, hermano. Por eso, ese espíritu es dominado, hermano, por un espíritu de las tinieblas. La semana pasada dijimos que el religioso conoce la verdad, pero no da fruto. Escucha palabra tras palabra, pero su vida siempre está igual. En vez de adelantar, se atrasa. Siempre está en lo mismo, en las mismas historias, imponiéndole a otro cargas que él no puede llevar, mis hermanos queridos. Entonces, nos quedamos en la semana pasada diciendo que el espíritu religioso hace acepción de personas, o sea, tiene grupos también. Tiene grupos también. Vamos a la palabra de Dios, porque aquí les digo siempre, si alguno habla, hable conforme a las Sagradas Escrituras, si no, cierre la boca y no hable nada. Mateo capítulo 9, verso 10. Mire el llamamiento de Mateo. Esto es palabra. Verso 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Déjeme hacer un alto. Hay tres poderes que mencioné la semana pasada. Está el poder económico, el que tiene la finanza, tiene el poder. El poder religioso y el poder político. Mire lo que hacía Mateo. Estaba sentado al banco de los tributos públicos, era recaudador de impuestos. Y le dijo Jesús, sígueme. Y el problema era que los recaudadores de impuestos en aquel tiempo se robaban hasta los clavos, hermano. Eso fue lo que le pasó a Zaqueo. Por eso cuando Jesús entró a la casa de Zaqueo, ¿qué clase de nombre? Los religiosos dijeron, ¿cómo es posible que este haya venido aquí con un recaudador de impuestos, que es un bandido, un sinvergüenza, que recauda los impuestos y nos saca el doble, nos saca el triple? Y todo lo que tiene lo tiene a costillas del pueblo. Pero Cristo dijo, yo no he venido a trabajar con gente sana. Yo he venido a trabajar con gente enferma. Y hasta que el religioso no entiende esto, siempre vive metido en una jaula religiosa, haciendo acepción de personas. Pero mire lo que hizo Mateo, se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, o sea, Cristo, he aquí que muchos publicanos y pecadores habían venido y se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, que eran tan santurrones esta gente, este espíritu religioso es bravo, hermano, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Mire, el espíritu religioso se cree por encima de todo el mundo. El que está en este espíritu religioso cree que él es el más santurrón. Cree que él
Yo no sé cómo andan en el mundo entonces, porque imagínense, todo es pecado. El árbol de Navidad es pecado, celebrar cultos los domingos es pecado, celebrar el culto los sábados es pecado, dejarte barba es pecado, dejarte bigote es pecado, porque el espíritu religioso, le dije la semana pasada, siempre trae una nueva revelación. Siempre sale un religioso diciendo, no, Dios me mostró que los hombres no podían usar chiva. Dios me mostró que los hombres no podían usar barba porque eso es del diablo. Dios me mostró que las mujeres no podían usar esto, ni podían usar aquello, ni podían ponerse esto, ni tenían que quitarse aquello. Entonces, cuando usted escucha eso, esas nuevas revelaciones no están avaladas por esta palabra. Son inventos humanos para dos cosas: manipular al pueblo e imponerle una religión que lo va a meter en una jaula donde va a estar cohibido de la libertad con que Cristo lo hizo libre. Esto, hermano, este mensaje está duro, pero es una realidad. Empezaron a cuestionar porque este espíritu religioso es bravo, hermano. Cuestiona lo que Cristo estaba haciendo. Y al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Fíjate que Jesús, mire, oye, qué tanto que tienen que aprender los religiosos de este tiempo de Jesús. Mira de la manera que Jesús le está hablando, refiriéndose a los publicanos y a los pecadores. No dijo, no es que esta gente son unos hijos del diablo, yo tengo que hacer algo por ellos antes que el diablo se los lleve. No. Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues, y aquí mire qué bombón, les dijo, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque el problema de los religiosos de la era de Jesús y de esta era es que ellos piensan que con los rituales, que con los sacrificios, que con la religión, que con la apariencia de una supuesta santidad, ellos ya tienen el sartén agarrado por el mango. Y Jesucristo le dijo, misericordia y sacrificio es lo que tienen que aprender ustedes, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. O sea, el religioso hace acepción de personas, el religioso tiene un sector, el religioso siempre tiene un grupo, el religioso tiene una malicia que es que juzga a todo el mundo. Si el religioso se afeita, y el que no es religioso no se afeita, olvídese que ese va para el infierno según el san religioso. El religioso, hermanos queridos, lamentablemente mira la vida de todos los que están en su entorno, de todos los que están a su alrededor, pero no se mete mano él. Y esto es una cosa tremenda, hermano. Esto es algo tremendo. Entonces, la religión trabaja con otra cosa bien difícil. Vamos a verla. Mateo, capítulo 15, verso 1 y verso 2. Las tradiciones de los ancianos. Óigame, para las personas que están presas del espíritu, o sea, que son presas de este espíritu religioso, es más importante cómo la tradición hacía las cosas que cómo el Espíritu de Dios puede trabajar con alguien. Por eso es que usted ve iglesias, desgraciadamente, que si un hombre o una mujer va vestido de una manera que en esa iglesia entienden, piensan según su religiosidad, no se puede entrar, no los dejan entrar. Y Cristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Hermano, esto es una cosa, esto es una barbaridad, esto es algo bien difícil, el espíritu religioso.
Mire Mateo capítulo 15, verso 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan? Mire qué cosa más tremenda. ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Mire, ahora nosotros en este tiempo utilizamos tenedores para comer o cuchara. Se puede comer con cuchara o con tenedor. Pero en el tiempo de Jesús y en el tiempo de estos religiosos, la cuchara eran los dedos de las manos. Y para ellos era una ley, era un mandamiento, era un dogma religioso el tener que lavarse las manos, porque el que no se lavaba las manos estaba en contaminación, estaba fuera de orden. Entonces, aquí es donde usted ve la imposición que trae la religión. Esta imposición se convierte, escúcheme bien, en una maldición. Porque le crea un trauma psicológico y le trae un atrofiamiento psicológico al religioso, de que si no se hacen las cosas como dice el dogma o la interpretación humana, todo el mundo está mal. Y no lo va a entender el religioso hasta que Dios no le quita esas escamas. Voy a hacer un paréntesis aquí. El apóstol Pablo, antes de ser apóstol, era perseguidor, era bien religioso. Buscaba cartas, perseguía a los creyentes genuinos y los mataba. Pero no fue hasta que tuvo un encuentro camino a Damasco con el caballero de la cruz, con Cristo Jesús, donde se tiene que haber, hermanos queridos, caer de donde iba, rostro en tierra, cuerpo en tierra. Que le dé gracias a Dios que Dios no le rompió el pescuezo ahí mismo. Porque el que se mete con un hijo o una hija de Dios para destruirlo, para demonizarlo, para con su religiosidad empedernida imponer una cosa que no está en las Sagradas Escrituras, mire, ay del tal. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Que el que se mete con uno de sus pequeños, mejor le fuera que se atara una piedra de molino en el cuello y se echara a lo profundo del mar. Porque lo que le viene para arriba no es nada fácil. Y déjeme decirle que Pablo, siendo Saulo, experimentó eso en carne propia, camino a Damasco, cuando iba a perseguir los creyentes, cuando su religiosidad, el ego que tenía metido, porque el espíritu religioso es un espíritu de altivez, iba camino a Damasco, lo más campeche, lo más echón, aquí voy yo y nadie como yo y nadie puede contra mí. Mire, le ha dado Dios una bofetada del cielo que lo tiró al piso de la cabalgadura donde iba. La Biblia no dice que iba en un caballo, pero si Saulo era un hombre de autoridad, imposible que andara a pie. Y lo único que se utilizaba en aquel tiempo para trasladarse de un lugar a otro no eran camellos, eran caballos. Entonces, de ahí en adelante, cuando fue llevado a aquella casa donde Pablo fue llevado, antes de ser apóstol, Dios se les reveló a Ananías y Ananías fue mandado por Dios y le dijo: el Señor Jesús fue el que se te presentó camino a Damasco, porque el camino que tú llevabas, la vida que tú llevabas, la religión que tú llevabas, a lo único que te iba a llevar era la perdición. Pero hoy yo he venido, aleluya, para que tú recibas la vista, oiga, y seas lleno del Espíritu Santo. Déjeme hacer un alto aquí. El religioso sabe cómo está espiritualmente. Así, mire, con una venda puesta sobre sus ojos, con los ojos tapados,
con los ojos vendados. Y no es hasta que el Espíritu de Dios llega y quita rebashaya, remanso toroboquia, rababashere bequeya, lurubunsu turumanamanamakea, manamanansoja, eribashaya, manso, aleluya. No es hasta que el Espíritu de Dios llega y quita las escamas. Es que siento por el Espíritu en este momento que hay gente que me está viendo. Sherera bababakaya, eribashara bakia mahaya mansoja, eribandoro boshei, que Dios le está quitando las escamas de sus ojos. My God. Porque Dios vino a hacerte libre. La palabra de Dios dice, my God, conoceréis la verdad y esa verdad te hará libre. Por eso es que yo vine a traerte este mensaje de parte del Señor, para que tú salgas de la religiosidad, salgas de esa jaula religiosa, salgas desde del desconocimiento, porque el pueblo perece porque le falta conocimiento. Mi alma te alaba, Señor. Le falta entendimiento, sabiduría en la palabra. Llegó Ananías y le dijo al Señor que se te apareció en Damasco. Fue él. Él fue el que se te apareció. Me ha enviado para que tú recobres la vista física, porque lo dejó ciego físicamente, para inmovilizarlo, para paralizarlo. Pero Dios mío, le dijo, y sea lleno del Espíritu Santo. No solamente le va a manchar a Bacaya mansoja. Siento que el Espíritu de Dios se está moviendo en los hogares. Siento que el Espíritu de Dios se está moviendo en las casas. Siento que hay mucha gente que están saliéndole de esa jaula religiosa en este día, en esta hora. Sherebakaya, mi alma te adora, Jesús. Y Saulo dejó de ser Saulo para recibir la vista, para ser lleno del Espíritu y para sentarse 3 años a los pies de Gamaliel a aprender a Satoro Boshei. Dios mío, esto se ha calentado por más tranquilo que yo quería estar. Aleluya. Oh, gloria al Señor, a aprender a los pies de Gamaliel lo que era y lo que es el Evangelio, no la religiosidad. Es que no podemos, la iglesia de Jesucristo no puede vivir en religiosidad. Cuando la iglesia vive en religiosidad, vive ciega. Haga ese ejercicio en su casa, apague la luz y trate de caminar con la luz apagada por su casa. Por más que usted la conozca, a ojos cerrados, usted va a tropezar con algo. Así camina el religioso, así camina la religiosa. Camina seco, camina más seco que aquel valle de huesos que vio Ezequiel. Camina vacío, camina sin esencia. La sharabakanda, rebabasaya. Pero cuando el religioso deja de ser religioso y comienza a caminar por la palabra, comenzará a experimentar, comenzará a vivir, oh gloria a Dios, conforme al Evangelio. Deje tratarme de calmarme, gloria a Dios, porque bajó una ráfaga del Espíritu tremenda, pero bajó para liberar a muchos de este espíritu religioso. Y Saulo fue libre y dejó de ser Saulo para ser Pablo, pero se sentó 3 años a los pies de Gamaliel. Gamaliel fue su maestro. Gamaliel lo empoderó. Gamaliel lo capacitó. Gamaliel lo entrenó para que pudiese el apóstol Pablo ser un apóstol enviado. Y aquella vida pasada, y aquella vida de religiosidad, y aquella vida donde él pensaba que él estaba agradando a Dios, quedase en el pasado y él comenzara a tener una vida nueva. Que déjeme decirle, oiga, pero esto está tremendo, yo quiero estar calmado y siento que el Espíritu está moviendo las aguas. Mire, antes de que él llegara a aquella casa, el Señor le habló y le dijo, te voy a enseñar con quién tú te has metido. Te voy a enseñar que lo que tú estabas haciendo en tu vida antigua, no era lo correcto. Yo vine para decirle hoy a hombres y a mujeres que me están viendo, que están siendo manipulados, que están siendo controlados, que están siendo movidos por la estructura y por el sistema religioso, que tú necesitas tener un encuentro como lo tuvo Saulo de Tarso con el caballero de la cruz, con Cristo Jesús. De ahí en adelante Saulo no fue igual. De ahí en adelante Saulo dejó de ser Saulo para ser Pablo. Fue formado, fue empoderado y Cristo le dijo, te voy a enseñar
lo que vas a tener que sufrir y padecer, porque era parte de la formación de su carácter y es parte del evangelio, hermano. El Señor dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Oh, gloria al Señor. Volvemos aquí, mi alma te adora, Señor. A Mateo capítulo 15, entre el issue de lavarse las manos. Y mire, aleluya. Mire lo que Cristo dijo, siento la presencia del Señor. Oiga, los religiosos, vamos a volver a leer. Entonces se acercaron a Jesús los religiosos, ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición? Ahí está el problema. La religión es una tradición donde la gente está automatizada a una tradición. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Y respondió Jesús y le dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Ve el problema? Los religiosos decían, bueno, no tengo que honrar tanto a mi padre y a mi madre, porque yo con una ofrendita que yo lleve, ya esto se calma y se apacigua. Quebrantaban la ley de Dios por tradiciones. Eso es lo que hace la religión. Trae una maldición porque evaden los tiempos de Dios. Evaden la visitación de Dios. Evaden el mover del Espíritu por una tradición. Evaden los tiempos del mover de Dios. Y si fuera por ellos, la iglesia caminara toda en una tradición, toda en una religiosidad. Y esa, hermano, una de las luchas que la iglesia de Jesucristo tiene desde el ministerio de Jesús es con esta hemorragia religiosa. Que es algo, pero hermanos queridos, tremendo. Tremendo, algo impositivo para la iglesia. Entonces, imagínense, antes, hermanos queridos, en muchos lugares no se hablaba en lenguas. Antes la Santa Cena era una vez al mes. Antes no se discipulaba a la gente. Antes cantábamos sin tener conocimiento de lo que estábamos cantando. Pero ahora ha venido un mover del Espíritu para sacar, que ha sido el mismo mover desde Cristo Jesús. O sea, esto no es algo nuevo, pero cuando digo que ha venido, viene sobre aquel que le da autorización, que le da derecho, que le da consentimiento de liberarlo y sacarlo de esa jaula religiosa. Por eso es que ahora usted ve que le enseñé en programas anteriores y les hablé con respecto al misterio de las lenguas, de orar en lenguas. Esto es algo que los religiosos y muchos institutos bíblicos, hermanos, enseñan el error garrafal de que si no hay quien interprete lengua en la iglesia, pues la iglesia se tiene que callar. Y usted ve a la gente que toma un micrófono, está hablando de parte de Dios y de repente el Espíritu de Dios lo toma y empieza a hablar en lengua y se quita el micrófono de la boca y habla las lenguas para adentro. Pues porque si no hay quien interprete tengo que callarme. Claro, Satanás quiere que te calle porque él conoce lo que hacen las lenguas. Es que desde que usted comience a orar en lenguas, es que desde que usted comience a hablar en diversos géneros de lengua, porque no es un solo género de lengua el que hay multitud de diversos géneros de lengua. Y cada género de lengua, cada multitud de esos diversos géneros de lengua, viene para profetizar, viene para orar, viene para declarar tu destino profético. No solamente usted habla en lengua para dar un mensaje profético,
Pero esa es la tontera, esa es la ignorancia espiritual en la que los religiosos viven. Entonces, cuando la iglesia deja de ser religiosa y comienza a orar en lengua, comienza a orar en el espíritu. Pablo le decía a los corintios, lloro en lenguas más que todos vosotros. Y los corintios eran sobre 50,000. Y Pablo oraba en lenguas más que todos ellos. Y ellos oraban en lengua, hermano. Y Pablo se lo dijo. O sea, la estructura de 1 Corintios capítulo 14 no viene para prohibir el hablar en lengua. No viene para adoctrinar el hablar en lengua. No viene para imponerle a la iglesia ese sistema religioso que impone que si no hay quien interprete, pues usted tiene que callarse y parar ahí mismo y ya controle si no habla en lengua. Eso es un texto sacado de contexto. Pablo estableció una estructura, un orden, porque estaba discipulando a la iglesia. La metió en una estructura en orden y terminó y dijo, no impidan el hablar en lengua, pero háganlo todo decentemente, o sea, en la guianza del Espíritu y en orden. Háganlo, no lo impidan. Hermanos queridos, cuando la iglesia es empoderada en el ministerio de la intercesión, en el Espíritu, mire, cosas poderosas comienzan a ocurrir. Usted no sabe las grandes victorias que yo he conquistado orando en lenguas. Mire, las cosas que han ocurrido cuando comienzo a orar con mi entendimiento, pero cuando dejo de orar con mi entendimiento, porque a veces queremos hacer oraciones manipuladoras, y comienzo a orar en lenguas, le digo, Espíritu Santo, dame el género de lengua para tal cosa. Dame el género de lengua para esta situación. Dame el género de lengua para cosas tan sencillas que a veces parecen sencillas a la vista humana, pero cuando usted empieza a orar en lengua, inmediatamente usted va a ver que el Espíritu de Dios va a cambiar la atmósfera, porque ese es el lenguaje que te vuelve uno con el cielo. Ese fue el lenguaje que hablaron en Pentecostés, en la fiesta tradicional de los judíos, una fiesta de Pentecostés que Dios la escogió para traer salvación. ¿Cómo lo trajo? Con lenguas nativas, lenguas humanas, lenguas que eran desconocidas para los judíos, para aquellos varones galileos, desconocidos, la gente que venían de otros países, que fue la reversa del evento de la Torre de Babel. Recuerdan que yo se lo traje en el mensaje del misterio de las lenguas. Y cuando vinieron gente de diferentes tribus, lenguas, naciones, los judíos hablaban arameo, hablaban griego, el hebreo, pero no hablaban chino, no hablaban español, no hablaban el inglés. O sea, era hablaban su lengua nativa, pero el Espíritu Santo los puso a hablar en lenguas de aquellas personas no creyentes para que el mensaje fuese llevado. Entonces, cada vez que usted impide que la iglesia ore en lenguas, claro, todo tiene que tener un orden, porque no puede haber alguien predicando y una persona ya interrumpiendo. Eso era lo que Pablo le estaba enseñando a la iglesia, pero le dijo, no impidan el orar en lenguas, porque el orar en lenguas, hermanos queridos, usted no sabe cuándo usted puede orar en lenguas y Dios utilizar el lenguaje que usted hable para hablarle a alguien, una persona que para ti ese lenguaje que estás hablando, tú no sabes ni lo que estás hablando. La razón te dice, yo no entiendo eso, pero es que tú no le estás hablando a la razón, tú le estás hablando a Dios. Y cuando tú estás orándole a Dios, ese mensaje que estás hablando puede tocar a alguien que entienda lo que tú estás hablando para Dios ministrarla. Así que yo vengo hoy y te digo en el nombre de Jesús, no impidas en tu vida ni permitas que nadie impida que tú ores en lenguas. Porque esa es la oración perfecta, la oración que ora la perfecta voluntad de Dios. No que hace oraciones manipuladoras, sino que hace y ora la perfecta voluntad de Dios en tu vida. Quebrantaban el mandamiento de honrar a su padre y a su madre, pero querían venir a juzgar a los discípulos porque no se lavaban las manos. O sea, no porque eso era una ley, era una tradición, era una opinión. Claro que los fariseos lo habían hecho una ley y los escribas, porque ellos eran los que imponían la ley, los mandamientos. Pero Jesús los llevó a la realidad de que ellos estaban poniendo una carga sobre los discípulos que era algo sin relevancia. Cuando ellos invalidaban el mandamiento de honrar a su padre
y a su madre. Gloria a Dios que hay hombres y mujeres de Dios que hemos despertado de esa religiosidad. Porque en un tiempo yo fui religioso. Pero Dios me hizo libre de esa religiosidad, de esa jaula religiosa, de esa religiosidad. Porque cuando el Señor le quita las vendas de sus ojos, despiertas y entras en el mover, no del libertinaje. Escúcheme bien, aquí jamás usted me va a escuchar a mí aquí promoviendo el libertinaje. Pero sí la libertad de Dios en Cristo. Jamás usted me va aquí a escuchar imponiendo legalismo. Pero sí, la palabra del Señor me va a escuchar hablándola. Entonces el espíritu religioso, hermano, se encargaba en aquel tiempo y en este tiempo de cuidar las tradiciones de los hombres. Otra característica del espíritu religioso. No, si aquí nos podemos amanecer, le dije que tengo tela para cortar, que esto es tremendo. Piden señales. Son escépticos, no caminan en fe. Piden señales. Quien está manejado, hermanos queridos, por un espíritu religioso, no crea menos que no vea. Este espíritu religioso, le he dicho que es bravo, porque lleva a la persona a aceptar y asimilar las cosas con la razón y no por medio de la fe. No solo, hermanos queridos, que piden señales, sino que después que ven las señales, después que las vieron, critican. Entran en murmuración, entran en señalamiento, porque se creen que son más santos que nadie. Mire, Mateo capítulo 16, verso 1. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. Esto es lo que hace el espíritu religioso. Y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tienen arreboles el cielo nublado. Hipócritas, oiga, qué bombón, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Hermano, pero es que no había forma de que estos religiosos pudieran distinguir las cosas espirituales. Porque las cosas espirituales, ¿usted sabe por qué Jesús le habló así? Porque Jesús conocía la intención de sus corazones. Fíjese que a la única gente que le habló así era a los religiosos. ¿Sabe por qué? Porque los religiosos, sabiendo que estaban torcidos, sabiendo que estaban imponiendo dogmas, imponiendo tradiciones, imponiendo costumbres que ellos no realizaban, nada más tenían la batola de religioso. Aquí estoy yo, religioso, y hay que hacerlo como nosotros lo digamos, porque somos los ancianos, porque nosotros somos los que tenemos el poder. Pero no cumplían nada, no ejecutaban nada. No llevaban nada a cabo de lo que estaban enseñando. Y esto era lo que Jesús conocía. Por eso le dijo: ustedes son hipócritas. Ustedes saben distinguir el aspecto del cielo y de las señales de los tiempos, pero ustedes no asimilan lo espiritual. Entonces querían señales, pero no andaban en la vida espiritual. Por ende, como no andaban en la espiritualidad, y ya con esto voy a terminar por hoy, vamos a seguir en el próximo programa, juzgaban. Vamos a Marcos, capítulo 2 y verso 18. Marcos, capítulo 2. La pregunta sobre el ayuno. Mire el espíritu religioso. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Y Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras están con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar.
Oiga, este espíritu religioso siempre juzga a los demás. Si los demás no hacen lo que el religioso hace, lo que el religioso piensa que es correcto porque es una tradición y una liturgia y los demás no lo hacen, entonces los demás están condenados según el espíritu religioso. El espíritu religioso siempre llevará a juzgar a los demás, pero no mirará su vida y su condición espiritual. Y si la mira, se hace el chivo loco. A los que me están viendo en diferentes partes del mundo, eso es un dicho pueblerino de Puerto Rico. Hacerse el chivo loco es hacerse el desentendido. Que todo el mundo está mal, menos el religioso. Hermanos queridos, la próxima semana, si la trompeta no ha sonado y Cristo lo permite, vamos a continuar desmenuzando este tema tan importante, porque ya no es que el tiempo me traicionó, sino que me quedan 5 minutos y necesito orar y he consumido el tiempo. Pero yo quiero que la semana que viene, si el Señor así lo permite, usted esté nuevamente conmigo en la continuación de este tema, la desintoxicación religiosa. Hoy, segunda parte. La semana que viene, si el Señor lo permite, tercera parte. Yo quiero orar por vidas que están ahí viéndome, que han estado intoxicados espiritualmente por la religión, por las tradiciones de hombre. Yo quiero orar para que hoy el poder del evangelio, de la palabra, te haga libre. Padre, yo declaro ahora que el poder de tu palabra en la vida de cada uno de mis hermanos que me están viendo, que probablemente el sistema religioso les ha oprimido, que probablemente el sistema religioso le ha hecho una estructura de tradiciones, de dogmas, de opiniones de hombre, y no pueden salir de ahí, Señor. Pero yo declaro que esta palabra los libera. Esta palabra que hemos hablado, que es tu palabra, que es un pan que vino del cielo, trae liberación plena, sobre ellos, pero trae también sobre los que están ahí enfermos, salud y sanidad, liberación de toda enfermedad en el nombre de Jesús. Hecho está el milagro en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Quiero orar por los que van a reconciliarse con el Señor o van a aceptar a Cristo como su Salvador. Repita conmigo: Padre, yo abro las puertas de mi corazón para que Cristo entre, me lave de todos mis pecados, escriba mi nombre en el libro de la vida y me dé la salvación. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Habiendo hecho esta oración, pasaste de muerte espiritual a vida espiritual. Añádete inmediatamente a una iglesia del evangelio completo donde se predique que Cristo sana, salva. Viene en cualquier momento a buscar una iglesia santa que vive por esta palabra y no por la religiosidad ni las tradiciones humanas. Y en el día que viene nos vamos a saludar en las esferas celestiales. Bueno, mis amados, lamentablemente el tiempo lo hemos consumido. Si el Señor lo permite, los espero la próxima semana. Así que adelante con el Señor. Y firme, que en cualquier momento suena la trompeta y volamos a nuestra patria celestial. Bendiciones. Pronto llegará el momento que no habrá